En 1973, un cineasta chileno lanzó una película que las grandes distribuidoras no querían tocar. No era pornografía, no era violencia gratuita, no era propaganda política en el sentido común. Era algo mucho más perturbador que cualquiera de esas cosas. Era un ritual. La montaña sagrada, de Alejandro Jodorowsky, no es solo cine, es una iniciación oculta grabada en celuloide, donde cada imagen carga un símbolo. Cada personaje representa una fuerza invisible, y cada secuencia funciona como una etapa de un proceso que los alquimistas medievales llamaban opus magnum, la gran obra. Jodorowsky no era un director común. Era esoterista, estudioso del tarot, practicante del chamanismo, discípulo de maestros zen y de corrientes del misticismo islámico. Antes de comenzar a filmar, reunió a todo el elenco durante semanas en aislamiento comunal. Practicaron yoga, meditación, rituales colectivos. Permanecieron despiertos durante días seguidos. Hicieron cosas que hoy serían documentadas en clínicas de salud mental o en retiros espirituales de alto costo. El objetivo era uno solo: invocar algo. Y lo que trajo a la pantalla no es entretenimiento, es un espejo. Pero lo más perturbador de todo no es lo que la película muestra, es lo que predijo. Ciudades ataúd, transhumanismo, medios de comunicación usados como arma de guerra psicológica, control mental de niños desde el nacimiento, arte industrializado y vaciado, la extinción programada de la interioridad humana. Todo eso descrito con precisión quirúrgica en una película de 1973. Pero por debajo de todo eso, existe una pregunta que Jodorowsky esconde dentro de la película como un cuchillo envuelto en seda. ¿Qué serías capaz de hacer para no morir jamás? Y si todavía no conoces Camino Etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos vídeos. La película comienza sin preparación, sin introducción, sin subtítulos, sin escena de establecimiento. Te arrojan directamente a un mundo que parece el nuestro, pero distorsionado, como si alguien hubiera encendido el planeta en el modo equivocado y nadie se hubiera dado cuenta todavía. Hay un hombre tirado en el suelo de tierra apisonada. Moscas circulan sobre su rostro. La barba está sucia, los ojos cerrados. Y mientras la cámara se acerca, te das cuenta. Ese hombre se parece a Jesucristo. No es coincidencia, es la primera provocación deliberada de la película. Este personaje no tiene nombre propio. Se le llama simplemente el ladrón, y fue inspirado directamente en una carta del tarot. El loco, el viajero sin destino, el iniciado que aún no sabe que es iniciado, aquel que carga todo lo que necesita, pero todavía no aprendió a usar nada de lo que tiene. El loco no es un idiota. En el sistema del tarot es el número 0, anterior a cualquier otro arcano, anterior a cualquier jerarquía, un ser que existe fuera de las reglas del juego precisamente porque aún no has entrado en él. El ladrón despierta, se levanta, comienza a caminar, y lo que ve a lo largo de ese camino no es un mundo fantástico, es el nuestro. Mujeres muertas en la calle, procesiones con cadáveres de animales colgados, personas siendo ejecutadas a cielo abierto, mientras otras pasan al lado, como si eso fuera parte del paisaje. La violencia no es tratada como un evento, es tratada como el clima, como una condición permanente, aceptada, naturalizada. Pero entonces el surrealismo entra sin pedir permiso. De las heridas de bala salen pájaros. La sangre tiene colores diferentes para personas diferentes. Sapos visten hábitos de monja. Hombres obesos usan armaduras romanas y caminan en procesión. Y el ladrón carga en la espalda a un hombre sin brazos y sin piernas, una figura que encuentra en la calle y comienza a tratar como compañero, como si ese peso fuera una extensión de sí mismo. Eso no es aleatorio. En el simbolismo del tarot y la alquimia, cargar un peso que no es tuyo es la metáfora más antigua para el ego no resuelto, aquello que sostienes sin darte cuenta, que te define sin que lo hayas elegido, que te impide avanzar sin que siquiera sepas que estás detenido. La película te está diciendo eso desde el primer minuto. Todavía no sabes que estás siendo iniciado. Pero la secuencia más impactante de esta primera parte no es el surrealismo. Es lo que sucede cuando el ladrón se encuentra con una fábrica de imágenes religiosas. Ahí, obreros producen estatuillas de Jesús en serie, moldes idénticos, rostros idénticos, poses idénticas.
y el rostro usado como modelo es el suyo propio, el ladrón. Los trabajadores usan el molde de su cuerpo para fabricar lo sagrado a escala industrial. Él las observa por un momento, después las destruye una por una. Jodorowsky está diciendo algo que pocos directores tendrían el valor de decir en cualquier época, que la imagen sagrada fue industrializada, que la fe se convirtió en producto, que los imperios, romanos, coloniales, corporativos, mediáticos, siempre supieron que el símbolo de lo sagrado es la herramienta de control más eficiente jamás creada por el ser humano. No porque la fe sea falsa, sino porque, cuando la fe se convierte en fábrica, quien controla la fábrica controla el símbolo, y por lo tanto, controla lo que ese símbolo significa para millones de personas, a través de generaciones enteras. Esa es la primera capa de la película, el mundo como circo simbólico. Nada es genuino, todo es puesta en escena, todo es producto, todo es programación acumulada. Y entonces el ladrón, sin entender completamente por qué, sube una torre. En lo alto de la torre existe una sala ritual con dos pilares que evocan el templo de Salomón, un compás, una espada, un pentáculo, un cetro. Imágenes que mezclan cábala judía, masonería especulativa, alquimia medieval, budismo tibetano, hinduismo védico e iconografía cristiana, todo junto, todo al mismo tiempo, en un espacio tan saturado de símbolos que la mente no puede decodificar uno sin perder el otro. Quizás esa es exactamente la intención, porque en la tradición hermética la superposición de símbolos no es confusión, es lenguaje. Es la afirmación de que todas las tradiciones apuntan al mismo núcleo, y que quien sepa leer verá que el tarot, la cábala, la alquimia y el sistema planetario antiguo son solo vocabularios diferentes que describen la misma gramática oculta del universo. En esa sala está el alquimista. Interpretado por el propio Jodorowsky, el alquimista no es un personaje secundario. Es la figura del maestro, el iniciador, el portador del conocimiento que transforma. No explica, no persuade, actúa. Y cuando el ladrón llega a lo alto con su mente primitiva, todavía en modo instinto, gritando, reaccionando, sin racionalizar nada, el alquimista no lo recibe con hospitalidad. Pelean. Es una pelea. Literal. El iniciado no entra en el conocimiento con gentileza. Es arrastrado hacia adentro. Después de la pelea, el alquimista y su asistente hacen algo que parece absurdo. Le extraen al ladrón una entidad azul, una especie de ser con tentáculos que estaba atrapado dentro de él, una forma física y visible del instinto no resuelto, del ego en su expresión más primitiva, prelingüística, prerracional. Con eso removido, el ladrón empieza a hablar, a razonar, a escuchar. El alquimista conduce entonces lo que quizás es la escena filosóficamente más densa de toda la película, el proceso alquímico de transformación. El ladrón es bañado, purificado en rituales progresivos, llevado a una cámara especial, y entonces, con toda la solemnidad ceremonial de un rito milenario, el alquimista usa las propias excreciones del ladrón, lo que hay de más bajo, de más ordinario, de más descartable en el ser humano, como materia prima de un proceso de refinamiento. La frase que sigue es la clave de toda la obra. Eres excremento, pero puedes transformarte en oro. Eso no es una provocación, es la síntesis más honesta de la tradición alquímica occidental. Los alquimistas medievales no buscaban oro literal. Esa es la lectura más superficial posible de una tradición que duró más de 2 milenios. El oro filosófico, llamado lapis philosophorum, la piedra de los filósofos, era la metáfora para un único y radical objetivo: la transformación de la conciencia humana, la elevación del ser, el ascenso del hombre a la condición divina. Eso tiene un nombre técnico en la filosofía hermética: apoteosis. Y es aquí donde la película comienza a revelar su verdadera naturaleza. Porque el alquimista no está intentando purificar al ladrón por generosidad o compasión. Está reclutando. 7 figuras llegan a la sala ritual. Cada una representa un planeta del sistema cosmológico anterior a Copérnico. La visión de mundo donde los planetas no eran cuerpos celestes neutros, sino fuerzas espirituales activas que gobernaban diferentes dominios de la existencia humana, y cuyas influencias moldeaban tanto el carácter de los individuos como el destino de las civilizaciones enteras. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno, Plutón, 7 planetas, 7 fuerzas, 7 formas de control sobre la vida humana. Y cada una de ellas, en la película de Jodorowsky, tiene un rostro, una empresa, un método. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo, dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Aquí la película cambia de naturaleza por completo. Deja de ser surrealismo y se convierte en algo mucho más perturbador. Un documental del futuro, porque cada uno de los 7 personajes planetarios representa un área específica de la civilización moderna. Y lo que Jodorowsky describió en 1973 sobre cada una de esas áreas es, con una precisión que no puede ser accidental, el retrato exacto de nuestro presente. Venus es la primera en ser presentada. Su dominio, la belleza, la apariencia, el cuerpo, como producto manufacturado. En la película, Venus dirige una fábrica que produce miembros artificiales, rostros alterados, cuerpos completamente rediseñados, pechos, glúteos, facciones, expresiones, todo moldeado industrialmente y vendido como mercancía accesible para quien pueda pagar. 1973, cirugía estética como industria de masas. 50 años después, el mercado global de procedimientos estéticos mueve cientos de miles de millones de dólares al año. Los filtros digitales reemplazaron al bisturí en muchos casos, pero volvieron la lógica aún más omnipresente. El cuerpo natural no es suficiente. El rostro natural no es aceptable. El cuerpo es un proyecto en permanente construcción, nunca terminado, siempre insuficiente. Venus predijo Instagram antes de que existiera Instagram. Predijo la industria de la imagen antes de la cámara del celular. Predijo la inseguridad como producto antes de que las redes sociales supieran cómo venderla a escala global. Marte es el segundo. Y aquí la película hace algo extraordinario y deliberado. Marte, el dios de la guerra, el arquetipo más masculino del panteón romano, es presentado como una mujer, negra, lesbiana, con secretarios mutilados a su alrededor. No es una provocación identitaria. Es una ruptura intencional con el arquetipo esperado. Jodorowsky te obliga a disociar la idea de guerra de la imagen que tienes de la guerra, el general, el tanque, el campo de batalla. Porque lo que Marte vende en la película no es lo que imaginas. Marte vende armas biológicas y juguetes. Hay una secuencia donde Marte explica el proceso con la frialdad de un ejecutivo presentando un informe trimestral. Su fábrica identifica quién será el enemigo en las próximas décadas, y entonces crea muñecos, juegos, personajes de dibujos animados, historias basadas en esos futuros adversarios. Los niños juegan, absorben, crecen odiando a quien les dijeron que odiarían antes de saber el nombre de ese enemigo o entender por qué existe. Ingeniería del odio a escala industrial, cultura pop como arma de precisión emocional. Guerra psicológica instalada antes del nacimiento del conflicto. Marte no dispara ni un solo tiro en la película, y es el personaje más aterrador de todos. Júpiter gobierna el arte y la tecnología. En el dominio de Júpiter, el arte se produce en cadena de montaje. Artistas se sientan sobre lienzos, crean obras usando partes de su propio cuerpo. En un proceso mecánico, repetitivo, vaciado de intención, cuyo producto final es enviado a galerías y coleccionistas como si fuera expresión genuina de algo humano. Lavado de dinero disfrazado de cultura. Arte como activo financiero, no como lenguaje. El mercado de arte contemporáneo hoy mueve decenas de miles de millones de dólares al año, con obras de valor arbitrario siendo compradas y vendidas no por lo que comunican, sino por lo que ocultan. Jodorowsky mostró eso en 1973. Pero es bajo el dominio de Júpiter donde aparece la secuencia más profética de toda la película. Una máquina que se une al cuerpo humano, que genera placer artificial, que produce vida sintética. Un bebé robótico que llora. Máquinas pariendo máquinas. El hombre generando tecnología, la tecnología generando humanidad, la frontera entre ambos volviéndose gradualmente invisible. Transhumanismo, interfaces neurales, inteligencia artificial generativa, cuerpos aumentados. Todo anticipado en una película clasificada como ficción por falta de una categoría más precisa. Saturno es Cronos, el dios que devora a sus propios hijos.
En la película, los principales clientes de Saturno son niños. Produce juguetes, los mismos juguetes de Marte, que preparan a los niños para convertirse en soldados obedientes. Pero va más lejos. Saturno también desarrolla un sistema de control político basado en inteligencia artificial, una máquina que analiza a la población y dicta cómo los gobernantes deben administrar a las masas para mantenerlas funcionales y pasivas. Inteligencia artificial como herramienta de control político. En 1973, y Saturno aparece vestido con elementos del clero cristiano, mitras episcopales, símbolos religiosos mezclados con iconografía circense, obispos y payasos en el mismo cuadro. El espectáculo sagrado y el entretenimiento infantil como caras intercambiables del mismo mecanismo de programación generacional. Eso no es blasfemia gratuita. Es una crítica social con raíces filosóficas precisas. Instituciones de protección capturadas por la lógica de Cronos, que no protege, devora. Urano es el banquero. Su función en la película es la más fría de todas. No hay drama, no hay conflicto moral, no hay excitación. Gobierno tras gobierno entra en la oficina de Urano para recibir una orientación. ¿Cuántas personas deben ser despobladas para que el sistema económico se mantenga funcional en este ciclo? Un número, una estimación, una decisión tomada con la misma frialdad que una planilla de costos. Una llamada, un número, una firma, y el mundo ajusta su conteo. Neptuno comanda la policía. El símbolo central de su dominio no es el arma ni el uniforme, es la castración, literal y simbólica. Neptuno colecciona más de 1000 testículos. Su ejército está formado por guerreros que fueron vaciados de todo lo que los hacía humanos antes de convertirse en soldados. Deseo, lealtad personal, identidad individual. Son máquinas de obediencia pura, que sirven sin cuestionar, porque ya no hay nada dentro de ellos que sepa formular una pregunta. La fuerza armada sin conciencia. El aparato de control sin interior. Plutón es el último, y el más actual de todos. Plutón es el arquitecto, no de edificios, de estilos de vida. En la película, Plutón va ante los representantes de las élites y hace una propuesta que suena a liberación. El ser humano moderno no necesita hogar, solo necesita refugio funcional. Y si logramos convencer a la gente de eso, convencer, no forzar, podemos concentrarla en megaciudades compactas, en unidades habitacionales del tamaño de ataúdes, donde viven para el estímulo inmediato y para nada más. La ciudad se llama Ciudad de la Libertad. El departamento es literalmente un ataúd apilado sobre otros ataúdes. La vida se resume en estímulos, consumo, hedonismo administrado y monitoreado. Saliste hoy a trabajar, volviste a tu estudio de 25 metros cuadrados, abriste el celular y pasaste horas consumiendo contenido sin parar, sin recordar casi nada de lo que viste. Eso no es una crítica a tu estilo de vida. Es la descripción exacta del producto que Plutón le vendió a las élites de la película hace 50 años. Ahora suma todo eso. Los 7 planetas no son ciencia ficción ni alegoría distante. Son un diagnóstico aplicado con un intervalo de medio siglo. Y el punto que los conecta a todos, el elemento que Jodorowsky percibió y transformó en el motor oculto de su película, es este. Todos llegan al punto de quiebre al mismo tiempo. Dinero, poder, placer, influencia, control absoluto sobre diferentes dominios de la vida humana. Todo conquistado, todo acumulado. Y aún así, vacíos. Es aquí donde el alquimista hace la propuesta que cambia el rumbo de todo. Hay algo que ninguno de ustedes posee todavía, y es lo único que sigue importando después de que tienes todo lo demás. Inmortalidad. En la cima de una montaña sagrada viven 9 inmortales, los verdaderos señores del mundo, los que descubrieron los secretos de la existencia y los guardan hace siglos en un lugar al que nadie llega. Y el único camino para destituirlos y tomar su lugar es subir. El alquimista convoca a todos, el ladrón, los 7 planetas, un grupo formado ahora por un vagabundo y por los seres más poderosos del mundo imaginario de Jodorowsky. La misión: llegar a la cima de la montaña sagrada y destronar a los 9 inmortales. Pero antes de cualquier paso hacia la montaña, el alquimista impone una condición sin posibilidad de negociación. Quemen todo: dinero, ropa de lujo, joyas, documentos de identidad, títulos, posesiones, símbolos de estatus acumulados a lo largo de vidas enteras de dominación.
todo lo que define quiénes son para el mundo, arrojado al fuego. Y el grupo obedece. Vemos fortunas incalculables ser incineradas en silencio mientras les rapan la cabeza a cada uno. Todos iguales, todos desnudos. Todos comenzando desde el mismo punto cero aparente. Eso tiene un nombre en la tradición iniciática clásica, kenosis, el vaciamiento necesario antes de la transformación. Antes de recibir lo nuevo hay que desmantelar lo antiguo. Antes de ascender hay que descender al punto cero de uno mismo. Pero aquí existe una trampa que la película muestra sin nombrar directamente, y que quizás es el insight más profundo de toda la narrativa. El desapego que el alquimista exige parece humildad. Parece liberación del ego, de la vanidad, de las ataduras materiales. Parece la práctica espiritual más noble que existe, solo que el objetivo final es convertirse en más, no en menos, infinitamente más. El objetivo es inmortalidad, apoteosis, divinidad. El ego no está siendo destruido durante esa quema ritual. Está siendo refinado, transfigurado. Cambiará de forma, del ego de poder y riqueza, al ego de iluminación y trascendencia espiritual. Pero seguirá siendo ego. Seguirá siendo la ilusión de un yo que necesita ser eterno para justificarse. La búsqueda de la inmortalidad no es la superación del yo. Es la suprema afirmación del yo. Quiero existir para siempre. No hay declaración más radicalmente egocéntrica que esa. La peregrinación comienza. Montañas, campos nevados, frío que va más allá de lo físico. En una isla con cementerio hay una fiesta en plena noche. Comida abundante, alcohol, riqueza expuesta, placer disponible en todas las formas. Una tentación colectiva presentada como descanso merecido. Ellos resisten, siguen. En el camino, cada uno empieza a delirar a su manera. Miedos enterrados resurgen. Deseos reprimidos se materializan. Recuerdos que el éxito había comprado y guardado en una caja fuerte regresan sin pedir permiso. El inconsciente se manifiesta en visiones que la película muestra sin filtro ni explicación. Un mono en meditación profunda en medio de la nieve. Un árbol cubierto de gallinas vivas. Un hombre desnudo en un círculo de arañas. Una mujer cubierta de miel, sin origen ni destino aparente. Imágenes que parecen absurdas pero que obedecen a una lógica muy antigua. La mente, cuando es privada de sus anclas materiales, proyecta en forma visible lo que guardó en silencio por años. El inconsciente no desaparece con el éxito. Espera. En determinado momento, uno de los viajeros tiene un dedo congelado por la temperatura de la montaña. El alquimista lo mira sin ninguna expresión de compasión. Córtalo y tíralo. Continúa. El hombre obedece sin dudar. Ese es el nivel de compromiso que el ritual exige, no una promesa. No una intención de cambio. No un periodo de reflexión. Un dedo. Y entonces, después de todo, el frío, las visiones, los sacrificios físicos, los miedos enfrentados, la tentación de la isla rechazada, llegan. La cima de la montaña está a la vista. Ahí están, figuras encapuchadas, sentadas en círculo perfecto, completamente inmóviles. Los 9 inmortales, los guardianes del conocimiento supremo, los que trascendieron la condición humana, los que existen fuera del tiempo y de la muerte. El grupo se acerca con reverencia. El alquimista, por primera vez desde el inicio del viaje, se aparta. Da la vuelta. Dice con una voz demasiado calmada para ser casual. Ya no me necesitan. Llegaron. Felicitaciones. Y entonces, están solos. Caminan hasta la mesa donde los inmortales están dispuestos en meditación eterna. Las manos se extienden. Las capuchas son retiradas una por una. Son maniquíes de plástico. Rostros sin expresión esculpidos en material inerte. Ojos de vidrio sin ningún signo de vida. Apenas la apariencia de presencia, la forma sin el contenido, el símbolo vaciado de cualquier referente real. Los inmortales no existen. La inmortalidad que persiguieron durante todo el viaje, que quemaron fortunas para buscar, que cortaron dedos para merecer, que atravesaron el inconsciente entero para alcanzar. Era un maniquí sentado en una silla. Y entonces el alquimista se ríe. Se ríe de verdad. No como villano que revela su plan, no como traidor que se deleita con la humillación de los demás. Se ríe como alguien que acaba de mostrar la última pieza de una enseñanza que no podía darse de ninguna otra forma.
que solo puede recibirse después de haberla vivido completamente hasta el final. La cámara empieza a retroceder y sigue retrocediendo hasta que ves los focos, los micrófonos suspendidos, las cámaras de filmación, los operadores, los asistentes, el equipo entero, el set completo, la producción, la ilusión detrás de la ilusión. Jodorowsky rompe la cuarta pared con la frialdad calculada de un cirujano que sabe exactamente dónde hacer el corte, porque lo que está haciendo no es un recurso cinematográfico metalingüístico, es el punto central de toda la obra, la revelación que solo tiene sentido después del viaje entero. El alquimista mira a la cámara, y por lo tanto a ti, y dice: vinimos detrás de la inmortalidad, pero ¿tenemos la realidad? Y entonces agrega, dando la espalda al set y caminando hacia el mundo real que comienza más allá de la pantalla. La cámara real es el mundo. Despierten. La película termina. O casi. Porque hay un detalle que cambia por completo la interpretación de lo que acabas de ver y que pasa desapercibido si no estuviste prestando atención desde el principio. El ladrón no estaba en el grupo que llegó a la cima. En algún momento antes del clímax, cuando el viaje estaba casi concluido, el alquimista llamó al ladrón aparte y le dijo algo breve, sin ceremonia: hay una mujer que te ama, hay un monito que te acompaña, hay una vida que te espera, imperfecta, mortal, sin revelaciones extraordinarias. Ve. Y el ladrón fue, sin dudar, sin negociar, sin mirar atrás. Eligió a la mujer, eligió al animal pequeño y sin importancia, eligió la vida que no promete nada más que ser vivida hasta su fin natural. El único personaje de la película que renuncia completamente a la inmortalidad es el único que Jodorowsky trata como verdaderamente libre. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dar ese hype al video. Jodorowsky tenía 33 años cuando comenzó a desarrollar La montaña sagrada. Hoy tiene 95, todavía crea, todavía escribe, todavía provoca. Y la película, 50 años después de haber sido estrenada, parece haber sido filmada ayer. No porque Jodorowsky tuviera poderes proféticos en el sentido místico, sino porque estudió en profundidad lo que muy pocas personas estudian: los sistemas por los cuales las civilizaciones son construidas, controladas, vaciadas y reiniciadas. La alquimia, el tarot, el gnosticismo, la cábala, el hermetismo, las tradiciones ocultas que por siglos mapearon los mecanismos de funcionamiento de las estructuras de poder, no solo de los gobiernos, sino de las fuerzas psicológicas que los sostienen invisibles por debajo de todo. Y lo que vio en ese estudio fue una constante que atraviesa milenios. Toda era tiene sus 7 planetas. Toda civilización tiene sus Venus, sus Marte, sus Saturno, sus Plutón. Las herramientas cambian, los nombres cambian. El mecanismo no cambia. Lo que era circo de propaganda imperial romana es hoy TikTok y YouTube. Lo que eran cruzadas militares son hoy guerras de narrativa digital y operaciones psicológicas de alta precisión. Lo que eran ciudades medievales amuralladas, donde nacías, vivías y morías dentro del mismo espacio controlado, son hoy metrópolis donde la gente paga fortunas para vivir en cuartos del tamaño de ataúdes y llama a eso practicidad, estilo de vida, libertad. Pero la película no es solo una crítica a la civilización, es una trampa filosófica mucho más sofisticada de lo que parece a primera vista. Porque el mensaje obvio de la película parece ser: despierta a la manipulación, ve el sistema, trasciende, ilumínate. Y es exactamente ahí donde la trampa se cierra con más elegancia, porque la solución que propone la película, iniciación esotérica, alquimia, ascensión espiritual, apoteosis, es solo una versión más refinada y más seductora de la misma prisión. El consumidor que acumula posesiones para sentirse completo. El iniciado que acumula conocimiento esotérico para sentirse iluminado. Son el mismo movimiento interno con vocabularios diferentes. Los dos están subiendo montañas distintas con el mismo motor oculto. El miedo al vacío. El miedo a ser solo humano. El miedo a que la vida, sin una trascendencia extraordinaria, sin un propósito cósmico, sin la garantía de la eternidad, simplemente no sea suficiente. Ese es el mensaje más profundo que el alquimista entrega al final
con el rostro descubierto, el set expuesto, la cámara mostrando el propio mecanismo de la ilusión. Toda búsqueda de inmortalidad es una forma sofisticada de huir de la vida. El hombre que quiere ser Dios es el hombre que todavía no aprendió a ser humano de verdad. Y lo que hace el ladrón, renunciar a la cima de la montaña, bajar por elección propia, aceptar el tiempo, la imperfección, el amor común y la muerte segura, no es derrota, no es conformismo. Es la única victoria real de la película. Es el único personaje al que Jodorowsky trata con algo que se parece a la ternura. 50 años pasaron desde que esas imágenes fueron grabadas. Las ciudades ataúd que Plutón les vendió a las élites en la película se llaman ahora microlofts y estudios compactos en zonas céntricas de ciudades globales. Los juguetes de Marte son franquicias de entretenimiento que duran décadas y enseñan a generaciones enteras a amar y a odiar a las mismas entidades abstractas. La inteligencia artificial que Saturno usaba para controlar la política es hoy debatida en conferencias de seguridad global como riesgo existencial. La fusión entre humano y máquina que Júpiter exhibía como espectáculo es hoy llamada innovación. Y la búsqueda de inmortalidad que movía a los personajes de la película en 1973 tiene hoy nuevos nombres: uploading de la conciencia, extensión radical de la vida, trascendencia del límite biológico, multimillonarios invirtiendo fortunas para no morir, laboratorios trabajando para hacer de la muerte algo opcional. El ritual continúa, la montaña nunca desapareció, solo cambió de dirección, y la pregunta que Jodorowsky plantó en el centro de la película sobrevive intacta, sin respuesta fácil, sin resolución cómoda. ¿En qué montaña estás subiendo ahora? ¿Cuál es tu ritual de inmortalidad? ¿Qué acumulas, controlas, consumes, persigues o evitas porque, en el fondo, todavía no hiciste las paces con el hecho de que eres temporal? No existe respuesta correcta para eso. Solo existe la honestidad de detenerte y mirar la montaña que estás subiendo, con suficiente claridad para reconocer si es de piedra o de plástico. A veces, lo más valiente que puede hacer un ser humano no es subir, es bajar. Es elegir la vida que está disponible ahora, con la mujer, con el monito, con la imperfección, antes de que alguien apague las cámaras y te des cuenta de que el ritual terminó y la montaña nunca existió.